Pero no solo eso, sino que el ser humano no se quedó quieto y esperando, digamos, que se resuelva de alguna manera o que venga papá Estado a resolver. Ese también es un error. No lo resolvió el Estado el problema del dinero. El problema del dinero lo resolvió el propio sector privado. ¿Ustedes para qué quieren el dinero? Lo quieren para hacer transacciones, para facilitar las transacciones. Entonces, ¿qué es lo que descubrió el ser humano? Que había bienes que se intercambiaban mucho más que otros. ¿Sí? Por ejemplo, el primer dinero que existió, que fueron las vacas, porque los hombres eran nómades, entonces, y la vaca era con lo que comían, consecuentemente, digamos, el primer dinero que usaron fueron la vaca, porque era lo que más se intercambiaba. Esa es una gran idea, vaya, tomen, si quieren le replican ahí, estaría bueno. Se sientan así. Claro. Habla un poquito más fuerte, por favor. Ok, entonces, el segundo punto, entonces, frente a la necesidad de hacer intercambios, se encuentran bienes que servían para hacer intercambios indirectos. Y esto sí que es una idea muy importante para entender la naturaleza del dinero. Es decir, entonces, por ejemplo, primero, digamos, cuando el hombre era nómade, usaban el ganado. Sin embargo, conforme el hombre se va haciendo, digamos, sedentario y se ubica en un lugar, empieza a utilizar otras cosas. Entonces, por ejemplo, el pan se convierte en algo muy importante. Entonces, por ejemplo, uno de los dineros que aparece es el trigo. ¿Sí? O en otros lugares la sal, en otros lugares se utiliza el tabaco, en otros lugares, ¿sí?, se utiliza el lino, digamos, se utilizan distintos elementos. ¿Por qué? Porque eran bienes que tenían muchísimo intercambio. Y al tener muchísimo intercambio, entonces es lo que cuando ustedes estudian equilibrio general y llaman numerario, es eso. Es decir, el que trabaja como numerario, pero eso no necesariamente tiene que ser papel. Ahora, ¿cuál es el problema con este tipo de... Esto tiene una implicancia directa sobre qué llamamos la demanda de dinero. Es decir, ¿y cómo derivamos la demanda de dinero? Es decir, yo digo, por ejemplo, si ustedes me ven escribir a mí la demanda de dinero, jamás en mi vida me van a ver que le ponga como, digamos, como argumentos de la función el ingreso y la tasa de interés. Y ahora voy a explicar por qué no pongo ni de casualidad eso, y voy a poner el consumo. Sí, ¿puedo borrar? Por favor. ¿Cuál molesta el menos que borre? No, ya está terminando. Gracias, por favor. Sí, sí. ¿Te molesta que lo deje acá? Vale. Es decir, ustedes en general, cuando tomen los modelos de demanda de dinero, ¿sí?, ustedes suelen encontrarse con esto, ¿no? Ahora, si yo en realidad la demanda de dinero es un espejo, digo, de lo que voy a demandar en el mercado de bienes, en general, digamos, no tendría que estar poniendo ni el ingreso ni la tasa de interés. Ahora vamos a explicar cómo entra de otra manera. Pero en realidad, si yo quiero el dinero para consumir, esto tendría que ser una función del consumo. ¿Sí? Ahora, la realidad es que si yo voy a pensar en el dinero además tiene otras propiedades, ¿no? Entonces, una de las cosas que tiene que tener es que, por ejemplo, sea unidad de cuenta. Eso lo tenemos con cualquier bien. Ahora, el problema es un medio de cambio generalizado. Pero, ¿qué era lo que pasaba con el trigo, con la sal y esas cosas? Se degradaba con el tiempo, o sea, tenía tasa de interés negativa. El helado tiene tasa de interés negativa.
Digo, cuanto más tarden en tomarlo, menos helado tienen. Entonces, una de las cosas que apareció era el problema de cómo yo lo convertía en reserva de valor. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Digamos, se fueron sobre los metales. Ahora, ¿cuál es el problema con los metales? Digo que tienen un problema también de la portabilidad y tienen un problema más grave. Yo no sé cuántos de ustedes habrán visto El Zorro, pero a mí me parece una serie maravillosa. El Zorro, bueno, el zorro era un anarcocapitalista, era libertario. Claro, porque, claro, no se rían, pero porque es divertido. Digamos, ¿qué era lo que pasaba? La ciudad donde vivía el Zorro dependía fuertemente del comercio. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes venían en el barco para hacer, digamos, comercializar con la ciudad, digamos, donde vivía el Zorro, ¿cuál era el problema? Que ustedes traían como una etiqueta en la cabeza diciendo traigo oro o traigo mercancías valiosas. Es decir, eran penal sin arquero. Es decir, ustedes iban en la carreta y estaban recontra regalados. Y entonces, ¿qué aparecían? Forajidos que lo que buscaban hacer, ¿qué era? Robarlos. Es decir, porque básicamente o llevaban oro o llevaban mercancías. Entonces, ¿por qué el Zorro es un héroe? Porque si esos delincuentes hubieran tenido éxito, la calidad de vida, creo que vivía en Los Ángeles, la calidad de vida de Los Ángeles hubiera caído sustancialmente, tendrían un nivel de vida muchísimo peor, porque imagínense que tendrían que ir a una situación de autarquía o de vivir con lo nuestro. O sea, digamos algo así como odiar a Adam Smith. Entonces, en ese sentido, bueno, eso no es menor. Digamos, el ministerio de Federico, justamente, que nosotros, puertas adentro, lo llamamos rendimientos crecientes, que vendría a ser como una suerte de la fábrica de alfileres, ustedes la división del trabajo se agota ¿cuándo? Cuando se termina el tamaño del mercado. Por lo tanto, les agotan las ganancias de productividad. Si ustedes abren la economía, eso les permite que mayor especialización y por ende mayor productividad, por lo tanto mayor calidad de vida. No es un chiste menor ese. Pero al margen de eso, el Zorro lo que hacía era entonces evitar el accionar de los delincuentes. ¿Por qué? Porque les deterioraba la calidad de vida. Si no, los comerciantes no hubieran vuelto a Los Ángeles y la calidad de vida les hubiera caído. Y además, ¿por qué también era narcocapitalista? Porque se cagaba a trompadas con monasterios, o sea, con el Estado. O sea, un personaje hermoso.